Más de 2.000 farmacéuticos han acudido al 23º Congreso Nacional Farmacéutico en Valencia, la cita bienal más importante de la farmacia. Bajo el lema Transformando la sanidad con el farmacéutico, actualizarán sus conocimientos y debatirán sobre el futuro de una profesión cada día más protagonista en el sistema sanitario. Es una profesión que está viva, que la profesión es una profesión que quiere construir juntos el camino que tenemos que llevar a cabo en los próximos años y que tenemos una situación en estos momentos muy importante y que podemos ser una ayuda de cambio. El farmacéutico como importante en el desarrollo del Sistema Nacional de Salud, el avanzar y el cambiar la sanidad con el farmacéutico integrado. Temas importantes que se están trabajando aquí, uno es el tema de desabastecimientos, que estamos trabajando en ello. En el marco del Congreso se han presentado los datos del balance 2023 del Centro de Información sobre el Suministro de Medicamentos, que refleja un incremento del 30% de las incidencias. Sí es cierto que la tendencia que estamos observando en este último semestre es que mejora el problema de abastecimiento de medicamentos, pero con todo y con eso es una situación que no solo afecta a España, que afecta también a todos los países de nuestro entorno. Para paliar los problemas de suministro, el Consejo General de Farmacéuticos lanzó PharmaHelp, una herramienta que permite al farmacéutico contactar con las farmacias de su entorno cuando un paciente necesita algún medicamento y no dispone del mismo. Es bien sencillo, o sea, cuando nosotros tenemos un paciente y no hemos sido capaces de encontrar el medicamento por nuestros distribuidores habituales, lo ponemos en el sistema y si hay una farmacia que lo tiene, mandamos al paciente allí para que pueda recogerlo. Gracias al sistema PharmaHelp, que utilizan ya más de 10.000 farmacias en 2023, los farmacéuticos consiguieron ayudar al paciente a localizar 7 de cada 10 medicamentos que buscaban.